Hola a todos, en este vídeo voy a enseñaros la primera parte del trabajo con Windows Builder en el que vamos a aprender la parte general, ¿vale? Y luego en los siguientes vídeos pues ya nos centraremos más en cosas más concretas respecto al tipo de controles, pues listas, cuadros de texto, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero es cómo utilizar el Windows Builder. En este vídeo vamos a suponer que ya tenéis instalado Windows Builder, ¿vale? Si no lo tenéis, pues preguntadme cómo se hace. Y la primera cosa que hay que hacer, pues, es crear la ventana, ¿vale? Que esta es la parte más sencilla. Para ello, nos vamos a nuestro proyecto, como siempre, y con el botón derecho cuando le damos a nuevo, en vez de crear lo típico que pues sería un proyecto o una clase o tal, pues nos vamos a otro y aquí al final tenemos el apartado de Windows Builder y en Swing Designer pues elegimos un JFrame. Podríamos elegir Application Windows, pero vamos, es exactamente lo mismo en este caso, ¿vale? Entonces elegimos JFrame, le damos a siguiente y le tenemos que decir el paquete, que en este caso vamos a utilizar lo normal en nuestro caso, ProJUD10, pues vamos a hacer, este va a ser el ejemplo 1, y el nombre de la clase que va a tener la ventana y tal, que la vamos a llamar pues mi primera ventana. Ok, una vez que lo tengáis todo listo, le dais aquí a Finish, él se trabaja un poquito y crea la clase. Veis que ya mete aquí bastante código con su main y todo, y tenéis aquí dos pestañas: la source, que es donde aparece el código en Java que se puede modificar, y la parte de design, en la cual podemos ver la ventana de forma visual y trabajar pues eso con el ratón, ¿no? Entonces podemos ir cambiando de una a otra, siempre lo que hagamos en una afecta a la otra y viceversa, ¿vale? Una de las cosas la haremos en una ventana, en la otra la haremos en otra, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto hecho, pues vemos las distintas ventanas o la estructura que nos ofrece el Windows Builder. Tenemos por un lado la estructura, aquí los componentes, que nos irá apareciendo conforme vayamos añadiendo componentes a la ventana, aparecerán aquí los distintos componentes que forman parte de la ventana, ¿vale? Esto forma como una especie de árbol, porque como ya sabéis de lo que hemos visto en la teoría, los controles se pueden ir conteniendo unos dentro de otros. Hay algunos especiales que son los contenedores que pueden admitir otros controles dentro, ¿vale? Pues entonces al ir conteniendo pues forman esta estructura del árbol. Cuando tenemos algún control, por ejemplo vamos a añadir un campo de texto, ¿vale? Lo ponemos aquí. Cuando tenemos un control marcado o una ventana marcado, en esta ventana, que es la de las propiedades, aparecen las distintas propiedades o características que tiene ese control, ¿no? Esto varía de unos a otros. Unas las vamos a ver, otras no, ¿de acuerdo? Y entonces pues simplemente para cambiarlas pues o se escribe, por ejemplo aquí pues podemos poner 20 y le damos a enter, o en algunos que son un poco especiales, por ejemplo el tema del font, pues tiene aquí los botoncitos que le da y aparece un diálogo y nos permite elegir lo que sea, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces esto sería la parte de las propiedades. Esto ya lo veremos con las distintas propiedades. Y después aquí tenemos la paleta. La paleta nos permite elegir los distintos tipos de componentes o controles que vamos a utilizar, ¿vale? Por supuesto, no los vamos a utilizar todos, ¿eh? No vamos a utilizar todos. Pues ya iremos viendo algunos que son los que vamos a utilizar. El resto, pues ahí los dejo para el que los quiera ver. Y después, por último, pues tenemos en esta parte, sería ya lo que es la ventana en sí que estamos haciendo, ¿vale? Que tenemos todas las ventanas recién creadas, tienen lo que es la ventana en sí,
Y después esto que es el Content Pane o Content Pane, que es la parte interna de la ventana, que es donde se pueden poner con otros controles, componentes, etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí, por ejemplo, le vamos a poner el título a la ventana, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta es mi primera ventana, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí en el título, ¿de acuerdo? También, teóricamente, tenemos por aquí este botón que sería para hacer la prueba de nuestra ventana. No os recomiendo usarlo porque nos puede dar algún problema que otro, ¿eh? Entonces, para probarlo, yo os recomiendo que guardéis y le deis al reproducir normal que hemos usado para las pruebas, ¿vale? Y así lo vemos. Este método es más seguro. El otro lo podéis usar, pero bajo vuestra propia responsabilidad. Igual que os digo que tengáis mucho cuidado con tocar nada de aquí, ¿eh? No toquéis nada de aquí porque se puede elegir uno que nos deje el sistema en un estado muy inestable y no nos queda más remedio que reiniciar el Eclipse, etcétera. Así que yo os recomiendo que no toquéis ahí para nada. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa, en plan general, es que en Swing, para organizar los distintos componentes dentro de una ventana o un contenedor, se utiliza una cosa que es el que le llaman ellos el layout. El layout es ni más ni menos que una especie de regla que define cómo se organizan los componentes dentro del mismo. Entonces, todas las cosas pueden contener otras cosas. Por ejemplo, el Content Pane pues veis que tienen un layout. Ok, nosotros en principio suele aparecer siempre el Flow Layout. Pues nosotros vamos a elegir o vamos a utilizar para todos los ejemplos y todos los ejercicios el Group Layout. ¿Vale? O sea que siempre, una vez que creéis la ventana, elegí aquí, tenéis que darle a Layout y elegir Group Layout. ¿Vale? Veis que aquí se cambia y ya podemos añadir los componentes aquí. Bien, bueno, pues aquí acaba la primera clase, que es de cómo crear nuestra ventana y las distintas posibilidades que nos ofrece el Windows Builder. En la siguiente clase veremos cómo podemos ya trabajar con algunos controles que serían la etiqueta, que va a ser el primero que vamos a ver. Hasta luego.